Buenos días, soy el doctor Luis Ochigua Díaz, soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría, pediatra infectólogo, actualmente subdirector médico en el Instituto Nacional de Pediatría. Quiero agradecer la oportunidad a la Sociedad Mexicana de Pediatría para poder participar y hablar un poco de lo que es el problema que estamos viviendo hoy en día del sarampión. Sabemos que el sarampión es una enfermedad de la infancia y que tenemos un esquema de vacunación. Recordaremos que en el año de 1989 y 1990 tuvimos una epidemia de 68,000 casos con complicaciones muy graves en los pequeños que llegaron a causar la muerte. Hasta 1996, y gracias a los esquemas y a las campañas de vacunación, se pudo erradicar este padecimiento. El esquema es una aplicación al primer año de edad con un refuerzo a los 6 años de edad. De tal manera que el esquema completo son 2 dosis y que vamos a considerar un nivel de no más del 98% de protección con este esquema de vacuna. Si vemos el esquema de las edades, pues tenemos que ya cuando son adolescentes y los adultos, el nivel de anticuerpos ha disminuido, por lo que consideramos que se puedan someter a un refuerzo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años y resultado de los grupos de antivacunas? Sabemos que ha habido estos casos que han surgido en los Estados Unidos y en los diversos continentes. Sobre todo en nuestro continente es en Estados Unidos, en Venezuela y Canadá, y la parte de toda Latinoamérica donde hay casos de sarampión. En Europa, los países como son en Ucrania, en Serbia, en Yugoslavia, en Italia, Reino Unido, Francia, no se diga en Asia, Pakistán y en África, pues el sarampión se ha presentado, sobre todo en estos grupos donde los niveles de anticuerpos han disminuido tajantemente. De tal manera que aquí el principal consejo que debemos tomar en cuenta es a los viajeros. Los viajeros que tengan que encontrarse en todas estas zonas endémicas, se aconseja que revisen su esquema de vacunación. Si desconocen el esquema de vacunación que tienen, hay que aplicar por lo menos 3 semanas antes del viaje una dosis de la vacuna, ya sea sarampión, rubéola y paperas o sarampión y rubiola. Se aplica una dosis y después de estas 3 semanas vamos a tener un buen nivel de anticuerpos para que durante el viaje tengamos este nivel de anticuerpos protector. Para el esquema completo se tiene que tener una revacunación a las 4 o 6 semanas de haber aplicado la primera dosis. Entonces, de esta forma vamos a tener un esquema completo. Entonces, repito, adolescentes y adultos que vayan a viajar a todos estos lugares endémicos, se aconseja su aplicación de una vacuna antes de las 3 semanas, por lo menos, del viaje, y un refuerzo de 4 a 6 semanas después de haberse aplicado la primera dosis. Esto trae entonces como consecuencia que saliendo de este rubro de edad del primer año y a los 6 años, podemos tener que revacunar sobre todo con 1 o con 2 dosis de acuerdo a los estados inmunológicos de cada rubro de nuestros pacientes. Yo los quiero invitar para que toda esta información ustedes la puedan revisar en la Dirección General de Epidemiología, donde vienen todos los consejos para los viajeros, las medidas que debemos de tomar al salir del país y al regresar del país. En este mismo boletín, en donde se presentan todos los casos que se han presentado, que se han tenido, pues aconsejan aquí a la población, por ejemplo, la población de los 6 a los 11 meses de edad, se debe de aplicar una dosis de vacuna contra el sarampión. Dicha dosis no cuenta para el esquema, de tal forma que deben ser vacunados al cumplir el primer año de edad con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días. Es común que en el consultorio llegue una mamá y nos pueda decir: oiga, mi bebé tiene 7 meses de edad, voy a viajar. Entonces se le puede poner una dosis independientemente de las dosis de su esquema al año y a los 6 años. En la población de 1 a 5 años, con el antecedente vacunal, no requeriría aplicarse ninguna vacuna antes de viajar. Si no tiene el antecedente vacunal, ya sea que no se aplicó ninguna vacuna o que solo tiene una, se debe de aplicar una sola dosis de vacuna de sarampión, rubéola y paperas y la siguiente dosis cuando cumpla los 6 años. En la población de los 6 a los 9 años, con dosis de vacuna ya sea completo, no requeriría vacunarse al viajar o antes de viajar. Y con esquema incompleto de sarampión, rubéola y paperas, que cuando solo cuenta con una sola dosis, deberá de recibir la dosis faltante de los esquemas previos para que se pueda viajar.
Si no tenemos el antecedente de vacunación, se debe de aplicar las 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas, la primera en el momento y la segunda dosis a los 8 semanas. La población de 10 años y más, con 2 dosis de vacuna, es decir, el esquema completo, no necesitaría una dosis de vacuna al viajar, y con el esquema completo se tendría que aplicar, y si tiene el antecedente de una sola dosis, se tendría que aplicar una sola dosis. Lo que sí insisto, en adolescentes y en adultos mayores, se tiene que aplicar la vacuna, 2 dosis para tener el esquema completo de vacunación, recordando que esta es una vacuna de virus vivos atenuados, por lo que no se aconseja la aplicación de esta vacuna en la mujer embarazada o en los pacientes inmunocomprometidos. Gracias.